Ninguna pregunta sin respuesta, ninguna duda por resolver. Voces del misterio, encuentros. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro que vamos a tener hoy y que, debido a lo que es la desclasificación OVNI en Estados Unidos, me habéis pedido hablar de la desclasificación OVNI en España, el secreto, de las polémicas, el debate abierto, en fin. Y es que la apertura de los expedientes OVNI en España, esa apertura, marcó uno de los episodios más singulares de la historia reciente del Ministerio de Defensa. Durante más de 3 décadas, decenas de informes elaborados por el Ejército del Aire permanecieron archivados bajo la consideración de materia reservada. Aquellos documentos reunían testimonios de pilotos, militares, guardias civiles y ciudadanos que aseguraban haber presenciado luces extrañas, maniobras imposibles y objetos no identificados en el cielo español entre 1962 y 1995. La desclasificación OVNI en España comenzó oficialmente en 1991 y terminó por dar acceso a 1900 páginas repartidas en 80 expedientes, que no son los únicos, hay más. Algunos casos terminaron asociados a fenómenos astronómicos, otros a errores de percepción, otros quedaron sin explicación definitiva, los que se explicaron fueron explicaciones muy peregrinas, forzando la explicación, y con el paso de los años el debate dejó de centrarse únicamente en los avistamientos y pasó a girar también alrededor de cómo se gestionó la apertura de estos archivos. Dentro del mundo de la ufología española surgieron acusaciones, enfrentamientos, sospechas sobre el papel de determinados investigadores ufológicos que colaboraron con mandos militares durante el proceso y que incurrieron en desinformación. Aunque nunca aparecieron pruebas de una operación oficial de desinformación, la polémica es cierto que sigue alimentando teorías sobre intentos de controlar el relato alrededor de los expedientes, puesto que en muchos de ellos se daban explicaciones muy peregrinas, muy extrañas, muy forzadas a casos que realmente incluso los propios militares decían que no tenía explicación y que venía de la mano del asesoramiento de determinados ufólogos. Incluso decía antes que 80 expedientes son los desclasificados, pero que hay más. De hecho, conocemos expedientes clasificados de los que el ejército no ha hablado y sin embargo sus propios protagonistas sí. Parece irrisorio, ¿verdad?, que se oculte esto, pero por eso se habla de una desclasificación tan parcial, tan parcialista. Y con todo ello, sois vosotros los que a partir de ahora preguntáis y yo, en la medida de lo posible, os voy respondiendo en este encuentro que tenemos hoy sobre este fenómeno. Antonio Ferrer, de 67 años, piloto retirado de Valencia, que pregunta: ¿crees que el ejército contó la verdad durante la desclasificación? Bueno, pues te diría que no completamente. Creo que abrió mucha información importante, porque eso es evidente, pero también pienso que hubo una selección muy concreta de lo que podía hacerse público y lo que no. En el ámbito militar existe también esa cultura de la reserva. Y bueno, aunque los expedientes se desclasificaron, muchos documentos llegaron con fragmentos eliminados, tachados, con datos omitidos, y eso alimentó aún más las dudas. Otra cosa distinta es afirmar que existía una conspiración extraterrestre, eso es mentira. Pero lo cierto es que con respecto a la desclasificación,
pues hay que decir que toda la verdad no se contó y que en muchos casos la verdad se quiso enmascarar con falsas explicaciones, que es lo que hace que esté en el ojo del huracán. Marta Gutiérrez, de 41 años, periodista de Madrid. ¿Por qué la desclasificación sigue generando tanto interés años después? Porque mezcla tres elementos que son fundamentales para el público: secretos oficiales, fenómenos sin explicación y participación militar. Además, en España no estamos acostumbrados a que Defensa abra este tipo de archivos. Y mucha gente esperaba encontrar, pruebas espectaculares, y realmente se encontró con documentos muy ambiguos, con informes técnicos, con testimonios difíciles de verificar, con ufólogos que son estómagos agradecidos que participaron en dar explicaciones forzadas, y ese vacío fue el que terminó generando todavía más curiosidad sobre lo que se podía ocultar. Luis Ortega, de 53 años, historiador de Sevilla. La desclasificación española fue pionera en Europa. Sí, en cuanto al volumen de documentos que se hizo público. Fue uno de los primeros países europeos en abrir expedientes militares relacionados con fenómenos aéreos no identificados, pero también es verdad que colocó al país en una situación singular dentro del debate internacional sobre ovnis. El problema es que mucha gente interpretó la apertura como una confirmación de teorías extraterrestres, y son muchos medios llamaban y decían: oye, que han desclasificado el informe sobre el avistamiento en tal sitio, ¿no? Y realmente hablaban ellos desde su desconocimiento, como si estuviéramos hablando de fenómenos extraterrestres, cuando realmente lo que decían era un avistamiento en Morón de la Frontera, con un hecho puntual que se había catalogado como objeto volador no identificado y se investigó como tal. Luego se le daría la explicación que fuera. Pero la verdad es que el objetivo no era hablar de extraterrestres, el objetivo oficial era dar transparencia a esos archivos históricos. Elena Rubio, de 36 años, que es controladora aérea, no me dice la ciudad, me dice: los pilotos suelen informar de fenómenos extraños en otras latitudes. Bueno, tú como controladora aérea estás acostumbrado a eso. Me extraña, pero te diré que sí, que los pilotos cuando ven algo en el cielo, tú lo sabes, tienen por narices que preguntar sobre el tráfico que hay y esperar a que se le dé la explicación oportuna. Y si hay un tráfico aéreo no identificado, hay un protocolo que se obliga a registrarlo. El problema es que fuera del entorno aeronáutico se convierte y se tiende a convertir cualquier anomalía en un misterio absoluto, y tampoco es eso. Hay expedientes españolas que muestran precisamente eso: muchos avisos que eran investigados de forma rutinaria y que luego no tenían una explicación ni tampoco cuadraba dentro del fenómeno ovni. En fin, que sí, los pilotos siempre suelen informar de eso, porque date cuenta que pueden poner en riesgo sus vidas o las vidas de los que llevan, o incluso de los que están abajo. Javier Molina, 58 años, de Barcelona, escritor. ¿Existió una guerra interna entre ufólogos? Bueno, sin ninguna duda. De hecho, ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos ufólogos que atacaron a otros ufólogos. Uno de los casos es Juan José Benítez, el autor de Los Caballos de Troya, que acusó y también señaló a varios investigadores, ¿no?, del fenómeno ovni. Bueno, investigadores por llamarlo algo, ¿no? Había investigadores muy enfrentados. Algunos defendían una visión completamente escéptica y otros estaban convencidos de que el gobierno ocultaba información crucial. La desclasificación lo que rompió fue muchas relaciones dentro de la ufología española, porque aparecieron intereses personales, luchas por el prestigio, diferencias ideológicas muy fuertes, egos, un ego terrible que tienen algunos, que lo siguen teniendo, que les reboza por las orejas. Ese ego es malo, aparte de decir he colaborado o no con el gobierno en la desclasificación ovni en España. Lo que hay que ver es cómo has colaborado. Lo que hay que ver es de qué forma has tratado de explicar esos informes desclasificados. Lo que hay que ver es si hubo desinformación o no, que a muchos se les caería la cara de vergüenza. Y por otra parte,
hubo también ufólogos que fueron señalados y que su implicación no está realmente clara. Pero sí es verdad que hubo una ruptura, ¿no? Y hubo un antes y un después dentro de la ufología española, claro que sí. Carmen Vela, 49 años, abogada de Zaragoza. ¿Por qué algunos documentos aparecieron censurados? Bueno, por cuestiones legales, tú lo sabes. En muchos expedientes había nombres completos, direcciones, datos personales, militares, civiles, y la legislación, hoy más que antes, obliga a proteger esa información. Entonces hay muchas tachaduras, pero lo que no es lícito es que hay folios que aparecen en el 90% tachados, ¿no? Eso es sospechas de ocultación. Sergio Paredes, de 45 años, profesor de Bilbao. ¿La sociedad española tomó en serio esos expedientes? Bueno, hubo de todo. Parte del público los vio como simples historias curiosas y otra parte lo interpretó como pruebas definitivas de vida extraterrestre. Lo interesante es que la implicación del ejército daba a los documentos una experiencia de credibilidad institucional muy potente. Laura Méndez, de 32 años, documentalista de Viga. ¿Qué caso te parece el más impactante? Bueno, el expediente Manise es uno de los más impactantes. Sigue siendo el más conocido porque involucró a un avión comercial, a pilotos muy experimentados, a un piloto de combate y a una situación de emergencia real. Ocurrió en noviembre de 1979 y nunca se llegó a dar una explicación definitiva. Los ufólogos más escépticos dijeron que eran las luces de escombrera con una inversión térmica, cuando se ha demostrado que no. Y por otra parte, el defensa no saca un caza si no hay un argumento claro. Que esto del Scramble, que parece que es una cosa, Scramble es una salida de emergencia, que es una salida extraordinaria, ¿no? Que muchos lo ven como una cosa que no puede pasar, nunca, ¿no? O que poco menos que es una situación extraordinaria cuando los pilotos están hartos de decir que esto ocurre con más asiduidad de lo que nosotros nos podemos pensar y que no es para nada un hecho extraño ni nada. Lo que pasa es que hay ufólogos en este país que si no sacan estas informaciones ellos, no les vale. Y es falso, todo es falso. Si no lo sacan ellos con su ego, no vale, no es auténtica. Y al final resulta de que cuando salen esas informaciones se tienen que callar porque hay testigos, porque hay registros, porque hay testigos militares que así lo atestiguan. Entonces, claro, con esto nos encontramos que realmente el incidente de Manises fue un gran incidente. Yo recuerdo que José Guijarro sacó la grabación de la torre de control con esto que muchos decían que no existía, y ahí la tuvieron, luego se tuvieron que guardar la lengua y metérsela allí, y nos encontramos realmente ante uno de los casos más curiosos. Luego quisieron sacar tajadas los más escépticos, diciendo que si las luces de escombrera, que si una inversión térmica, que si las luces de ATSE. Al final, la realidad es que no se pudo explicar y que quisieron, fíjate qué bajeza, quisieron incluso denostar la imagen del propio piloto del Lerdo de Tejada, un piloto intachable, acusándolo de pasar una situación determinada, de no controlar el estrés, la ansiedad. Entonces, es un claro ejemplo de desinformación y de intoxicación en el mundo de la ufología, cuando lo bonito es tratar de ser ecuánime y dar una explicación objetiva. Y dentro de esa explicación objetiva, pues tendrá o no cabida la inversión térmica o las luces de escombrera, pero lo que no se puede es apostolar. Y lo que yo digo es lo que vale, que es lo que ellos hicieron. Ricardo Núñez, de 61 años, militar retirado de Murcia. ¿El ejército investigaba estos casos como amenaza? Sí, al menos inicialmente. Cualquier objeto no identificado en el espacio aéreo español podía representar un riesgo militar y, por tanto, muchos expedientes fueron a parar a manos del Ejército del Aire y no era una investigación ufológica ni paranormal, sino una cuestión simplemente de seguridad. Sonia Gil, de 39 años, socióloga de Valladolid. ¿Por qué las teorías de ocultación siguen tan vivas? Bueno, porque los fenómenos sin respuesta generan relatos alternativos. Y cuando un expediente termina sin explicación clara, muchas personas interpretan ese vacío como una prueba de encubrimiento. Es como funciona la mente humana. Raúl Herrera, de 47 años, fotógrafo de A Coruña. ¿Influyó el cine en el interés por los ovnis? Mucho. Porque el ovni, durante los años 70 y 80,
se mezcló con la cultura popular e hizo que cualquier noticia relacionada con expedientes militares aéreos tuviera un impacto enorme, ¿no? Y luego películas como Encuentros en la tercera fase y demás alimentaron todo esto, por tanto, sí. Patricia León, 52 años, de Alicante, ama de casa. ¿Qué cambió con la digitalización de los archivos? El acceso, la libertad de información. Antes era necesario acudir físicamente a los archivos militares y ahora cualquier persona a través de Internet puede ver esos documentos y eso democratizó completamente la investigación. Lo que antes estaba reservado para unos pocos que se parecían al Gollum, mi tesoro, ¿no? Acabó siendo algo más general, ¿no? Ahí Juan José Benítez publicó libros donde hablaba de estos expedientes y popularizó también esa desclasificación. Yo tengo un libro que se llama Desclasificación OVNI en España, un libro bajo demanda, que son 2.200 páginas en los que se exponen todos los expedientes, los 80 expedientes conocidos y las explicaciones mías a los mismos una vez que he consultado con expertos, ¿no? Un libro bastante interesante que aporta 300 páginas de contenido y que yo creo que es un estudio bastante objetivo. Diego Romero, 43 años, ingeniero de Málaga. ¿Los expedientes prueban tecnología desconocida? No necesariamente. Lo que prueban es que existieron fenómenos aéreos que merecieron de investigación. Es muy distinto a demostrar tecnología desconocida o, como creo leer ahí en tus palabras, tecnología extraterrestre. Nuria Campos, de 34 años, periodista de Granada. ¿Por qué el tema sigue funcionando en los medios de comunicación? Bueno, porque es misterio, es política, es ejército, son secretos oficiales y es un cóctel muy potente para la audiencia. El hecho lo tenemos ahí con la desclasificación OVNI de Estados Unidos, que está continuamente en el candelero y somos muchos los que estamos escribiendo de ello. Alberto Vidal, 65 años, investigador de Santander. ¿La polémica terminará alguna vez? Probablemente no, porque existen expedientes sin explicación definitiva, porque hay ufólogos que tiran de un lado y ufólogos que tiran de otro, unos que dicen de transparencia, otros que hablan de intoxicación, unos que hablan de desinformación, otros que hablan de ayuda al ejército, y seguirán apareciendo partidarios de uno y partidarios de otro. Son teorías alrededor de ello, que Dios está arriba y que juzgue lo que hizo cada uno en la desclasificación. Yo pongo, no juzgo, porque tengo mi opinión. Han pasado más de 30 años tras el inicio de la desclasificación OVNI en España y los expedientes continúan alimentando debates entre investigadores, periodistas y aficionados al fenómeno OVNI. La apertura de los archivos permitió conocer cómo el Ejército del Aire gestionó durante décadas alertas e informaciones relacionadas con objetos voladores no identificados, pero también dejó abiertas preguntas sobre el alcance real de aquellas investigaciones y sobre la relación entre instituciones, cargos militares y ufólogos civiles. ¿Qué relación hubo ahí? ¿Qué verdad hay? ¿Qué mentira hay? Esto es complicado que lo sepamos. Algún día deberían de desclasificar los documentos que haya de la implicación de ufólogos en la desclasificación. A lo mejor nos llevamos una sorpresa, ¿o no? Pero creo que cada uno tiene los nombres en mente y que cada uno señale, en este caso, a los implicados. Los documentos a día de hoy siguen disponibles de forma pública, digitalizada, convertidos ya en parte de la historia contemporánea de los archivos reservados en España, y a día de hoy forman parte de ese acervo de documentos que son los documentos en torno al fenómeno OVNI y que son tan particulares. Hasta aquí hemos llegado hoy en estos encuentros con la desclasificación OVNI en España. Os emplazo a una nueva cita aquí, donde si no, en este espacio. Gracias y nos vemos la semana que viene. Ninguna pregunta sin respuesta, ninguna duda por resolver. Voces del misterio, encuentros.